En el silencio de la Italia medieval, entre sombras de intrigas y risas resonantes, emerge el Decamerón de Giovanni Boccaccio, un compendio de cuentos que revela los matices de la vida a través de relatos cautivadores. Hoy, desentrañaremos juntos este tesoro literario que ha resistido el paso de los siglos. Giovanni Boccaccio, un destacado escritor del siglo XIV, nos sumerge en su obra maestra El Decamerón, en griego 10 días. Esta obra, que alberga en sus páginas 100 cuentos, se desarrolla en Italia durante la devastadora peste negra, un periodo caracterizado por la tragedia y la transformación social. En este contexto sombrío, 10 jóvenes intrépidos, 7 mujeres y 3 hombres, buscan refugio en una villa apartada para escapar de la peste que asola Florencia. Durante 10 días, cada joven es elegido como rey o reina, y tiene el privilegio de elegir el tema que dará forma a las historias del día. De esta manera, se establece el escenario para la narración de relatos, que explorarán las complejidades de la vida, el amor y la sociedad de la época. Cada personaje, desde las damas nobles hasta los humildes comerciantes, aporta una perspectiva única a este mosaico literario. Este grupo, conformado por 7 chicas, Pampinea, Fiametta, Filomena, Laureta, Neifile y Elisa, y 3 chicos, Pánfilo, Filostrato y Dioneo, se refugia en la iglesia de Santa María Novella. Ante el horror que asola la ciudad, estos jóvenes deciden emprender un escape de la enfermedad y el sufrimiento, abandonando Florencia para trasladarse a una villa en el campo, rodeada de naturaleza y serenidad. Este exilio busca alejar los pensamientos sombríos y las malas noticias que podrían llegar desde la ciudad. En su huida, deciden que cada miembro del grupo, en su respectivo día como rey o reina, cuente una historia. Este acto no solo busca el entretenimiento, sino también la reflexión, ya que el rey o la reina del día determina el tema que deberá abordar cada relato. Este ingenioso método no solo les proporciona distracción, sino que también se convierte en un espejo de las realidades y reflexiones de la sociedad medieval. Estas historias, que conformarán el tejido narrativo de El Decamerón, toman vida en el jardín de la primera villa donde se aloja la brigada, a pocos kilómetros de la ciudad. Día 1. En la apertura del Decamerón, los 10 jóvenes refugiados en la villa se sumergen en historias que giran en torno a la resiliencia ante la adversidad, demostrando cómo la astucia y la diligencia pueden conducir a la victoria. Bajo el dominio de Pampinea, el primer día de narración es de tema abierto. Aunque no hay un tema asignado para los cuentos este primer día, 6 tratan sobre una persona censurando a otra, y 4 son sátiras de la Iglesia Católica. Este día inaugural establece un patrón para las narrativas ingeniosas y morales ambiguas, que caracterizarán la obra en su totalidad, proporcionando a los oyentes una mezcla cautivadora de entretenimiento y reflexión moral. Día 2. En el segundo día del Decamerón, los jóvenes protagonistas se sumergen en historias que exploran el intrincado terreno del amor no correspondido, descubriendo que en última instancia, este puede florecer en finales felices. Filomena es la reina de la brigata, y asigna a cada uno de los narradores el tema de contar historias sobre desventuras, que de repente terminan felizmente. Este día se convierte en un fascinante viaje a través de las complejidades del amor, demostrando que a pesar de obstáculos y malentendidos, el amor puede triunfar y conducir a la felicidad. Día 3. Durante el tercer día del Decamerón, Neifile preside como reina de la brigata. En estas historias, se exploran las experiencias en las que una persona ha adquirido dolorosamente algo o lo ha perdido, solo para recuperarlo posteriormente. Este día resalta la imprevisibilidad de la vida, y cómo los giros inesperados pueden conducir a desenlaces que van desde lo cómico hasta lo revelador. Día 4. El cuarto día del Decamerón comienza con una defensa de la obra por parte de Boccaccio, quien responde a posibles críticas sobre la naturaleza de sus historias y su relación con las mujeres. Para ilustrar lo natural que es para un hombre disfrutar de la compañía de una mujer, Boccaccio cuenta la historia de Filippo Balducci, un ermitaño que vive con su hijo en el monte Asinayo después de la muerte de su esposa. Filippo ocasionalmente viaja a Florencia en busca de provisiones y un día lleva a su hijo, que nunca había visto a una mujer antes, a la ciudad. El joven queda fascinado por las mujeres, lo que lleva a Filippo a lamentar haberlo llevado a Florencia. Esta historia, conocida como la historia 101 del Decamerón, tiene sus orígenes en el Ramayana, una epopeya sánscrita del siglo IV a.C. Sin embargo, la historia era común en la época medieval y se encuentra en varias obras. Boccaccio probablemente tomó elementos de varias fuentes, incluidos fabliaux franceses y otras colecciones de cuentos italianas, para crear esta historia. Durante el cuarto día, Filostrato es el narrador principal, y las historias giran en torno a amantes cuyas relaciones terminan en desastre. Este es el primer día en el que un narrador masculino reina en la obra. El día resalta la diversidad de estrategias utilizadas por los personajes para lograr sus fines, revelando la complejidad de las relaciones humanas en medio de ardides amorosos. Día 5. En el quinto día del Decamerón, Fiametta,
cuyo nombre significa pequeña llama, es la reina de la brigata, y establece el tema de los cuentos, en los que los amantes pasan por desastres antes de que su amor termine en buena fortuna. Este día resalta la ironía y el humor que pueden surgir de las confusiones humanas, ofreciendo una perspectiva lúdica sobre las complejidades de la comunicación y la interpretación en las travesuras del amor. Día 6. En el sexto día del Decamerón, Elisa es la reina de la brigata, y selecciona como tema historias en las que un personaje evita el ataque o la vergüenza mediante un comentario inteligente. Estos relatos subrayan la astucia y la agudeza de las mujeres en diversas circunstancias, desafiando las expectativas tradicionales de la época y mostrando la complejidad de los personajes femeninos. El día resalta la habilidad de las mujeres para manejar situaciones difíciles y tomar el control de sus destinos con astucia y destreza. Día 7. En el séptimo día del Decamerón, Dioneo asume el papel de rey de la brigata y establece el tema de las historias, relatos en los que las esposas engañan a sus maridos. Este día reflexiona sobre las decisiones impulsivas y sus repercusiones, explorando temas de amor, pérdida y remordimiento. Las narrativas resaltan la complejidad de las emociones humanas y la inevitable carga de las decisiones impulsivas. Día 8. Durante el octavo día del Decamerón, Laureta reina sobre la narración. Este día está marcado por historias que giran en torno a trucos y engaños, especialmente aquellos en los que las mujeres engañan a los hombres o viceversa. Este día destaca la astucia y el ingenio, a menudo utilizados para sortear las convenciones sociales. Las narrativas exploran la capacidad humana para adaptarse a circunstancias inusuales y encontrar soluciones creativas, ofreciendo una perspectiva humorística sobre la naturaleza humana. Día 9. En el noveno día del Decamerón, Emilia es la reina de la brigada. Por segunda vez en la obra, no hay un tema prescrito para las historias del día, lo que permite una amplia variedad de relatos. Este día resalta la inteligencia y la perspicacia de las mujeres en diversas circunstancias, desafiando estereotipos de la época. Las narrativas exploran cómo las mujeres, a través de su astucia, pueden superar desafíos y tomar el control de sus vidas. Día 10. En el 10º día del Decamerón, Pánfilo es el rey de la narración, y solicita a la compañía que cuente historias sobre actos de generosidad y munificencia. Este día cierra la colección con un tono de esperanza y reflexión sobre la virtud, demostrando que incluso en medio de las adversidades, las acciones nobles pueden conducir a un resultado positivo. Las narrativas resaltan la importancia de la bondad y la rectitud en la vida humana. Con el 10º día del Decamerón de Boccaccio, cerramos este fascinante periplo literario. Pero, ¿qué sucede después en este rincón de la historia? Después del 10º día, los jóvenes regresan a Florencia, dejando atrás la villa que fue su refugio. Cada uno vuelve a enfrentar la realidad de una ciudad marcada por la peste negra y la transformación social. Pero, a pesar de los desafíos, las historias compartidas han tejido un vínculo único entre ellos. Así, mientras las puertas del Decamerón se cierran, la vida sigue, llevando consigo las lecciones, risas y reflexiones de estas jornadas. Agradezco su compañía en este viaje a través del tiempo y la literatura. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.